Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más y en esta ocasión es para ver los binomios con término común. ¿Esto a qué nos referimos? A lo siguiente. Tenemos el binomio x más a por el binomio x más b. Tenemos un término en común, ¿quién es? El x. X va a ser el mismo término en ambos binomios, por eso se dice que tenemos un término en común. ¿Cómo vamos a desarrollar una ecuación general para este caso de binomios? Vamos a desarrollarla de esta manera. X más a por x más b. Y tenemos lo siguiente. X por x va a ser x al cuadrado. X por a va a ser más ax. X por b o b por x va a ser más bx. Y b por a va a ser más ab. ¿Cómo desarrollamos esto? Ahora, tenemos x al cuadrado. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Más ax más bx. A y b pueden ser dos cantidades cualesquiera que pueden ser sumadas entre sí. Es decir, yo puedo escribir que vamos a tener la suma de a más b y esta suma va a multiplicar a x. Porque como son coeficientes, los coeficientes se van a sumar en términos semejantes. A más b, que son coeficientes, por nuestra parte literal, que es la x y cumple para ambos términos. Y finalmente, más ab. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una ecuación general que dice que x cuadrada más la suma de los términos no comunes, que va a ser la a y la b, por el término común más la multiplicación de los términos no comunes. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para poder entender lo que acabamos de escribir. Y mi ejemplo es el siguiente. X más 3 por x más 5. ¿Qué nos dice la regla? Nuestro término en común al cuadrado. ¿Quién es el término en común? Recordemos que en este caso va a ser la x. X y x, mi término en común al cuadrado, x al cuadrado. Más la suma de los términos no comunes, que va a ser 3 más 5 es 8. Entonces más 8 por el término común, que es la x. 8x. Más la multiplicación de los términos no comunes, que es a y b. 3 por 5 va a ser 15. Y de esa manera lo tenemos resuelto. ¿Que no me crees? Vamos a desarrollarlo. X más 3, x más 5, multiplicamos. X por x, x al cuadrado. X por 3, más 3x. 5 por x, más 5x. Y 5 por 3, más 15. Realizamos la simplificación. X cuadrada, más 8x, más 15. Y podemos ver que es el mismo resultado. Por lo tanto, esta expresión general está bien deducida, bien hecha, como para nosotros poder ahorrarnos la expresión de todo esto. Vamos a ver un ejemplo para que lo tengas un poquito más claro. Antes de continuar con el siguiente ejemplo, he colocado dos expresiones más, de las cuales ya se hizo la deducción. Te invito a que la corrobores mediante el proceso que ya hemos aprendido. Tenemos que si el primer binomio tenemos una suma y el segundo binomio tenemos una resta, lo único que va a cambiar son estos dos términos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este término, en lugar de estar sumando como en el de arriba, va a estar restando, ya que va a ser a menos b. Y aquí la multiplicación va a ser a por menos b. A por menos b. Y lo siguiente es que tengamos una expresión en donde tengamos x menos a y x menos b, es decir, en ambos casos negativo. Vamos a hacer una resta o una suma negativa en esta parte, que va a ser menos a menos b multiplicado por el término común. Y finalmente se va a sumar la multiplicación de los términos, pero con sus signos negativos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el siguiente ejemplo? X más 5 por x menos 6. Vamos a desarrollarlo de esta manera, tomando en cuenta esto. ¿Qué pasa si yo tengo la siguiente expresión? Y más 5 y y menos 6. No hay que casarse con los términos.
Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Lo importante es ver que sea un término en común. ¿Quién es mi término en común? La Y. Porque son la misma literal. Entonces, por ese simple hecho, podemos decir que entonces sí cumple con ser binomios con término común. ¿Cuál es la regla que sigue para este proceso? Es la de acá. Entonces, sustituimos en la siguiente ecuación. El término en común al cuadrado. ¿Quién es mi término en común? La Y. Y va a ser Y al cuadrado. Más A menos B, que va a ser la diferencia de los términos no comunes, que va a ser 5 menos 6, va a ser menos 1, por el término en común, que es la Y, menos 1Y. Más la multiplicación de los términos no comunes. 5 por menos 6 va a dar menos 30. Entonces mi resultado final es y cuadrada menos y menos 30. Y de esta manera lo tenemos ya resuelto. Vamos a ver un último caso, un último ejemplo que probablemente pueda causar un poco de conflicto. Tenemos lo siguiente, w al cuadrado menos 3 por w al cuadrado menos 7. ¿Cuál es la regla que en este caso cumple? Va a ser esta. ¿Qué hacemos? Sustituir de esta manera. Mi término en común, ¿quién es? La w. Entonces me va a quedar w al cuadrado más la suma negativa de nuestros términos no comunes. Menos 3 menos 7, menos 10. Menos 10 que multiplica nuestro término en común, que va a ser w. Y finalmente, más la multiplicación de nuestros términos no comunes. Menos 3 por menos 7 me va a dar más 21. Y de esta manera lo tenemos resuelto, así de simple y así de sencillo. Bien, pues hasta aquí este video, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.